El cascabel de mi hijo sonó dentro del toro de pólvora cuando nadie debía tocarlo. Fue un sonido chiquito, un tintineo de cuna, pero salió de la panza de carrizo y papel rojo del torito que iban a prender esa noche frente a la iglesia. Yo estaba parado en el patio de la casa ejidal, con las manos negras de pólvora y engrudo, ayudando a amarrar los últimos cohetes. El sol caía detrás de los cerros de Nayarit, dejando el cielo del color del mango maduro. Olía a tierra caliente, a tabaco secándose en los tendederos de amecha recién cortada. Volví a mover el torito, alzó hasta un no otra vez. No era cualquier cascabel. Yo lo conocía como se conoce una cicatriz. Era de cobre opaco abollado de un lado, con una cinta roja que mi madre había cosido al tobillo de Mateo para el mal de ojo mi hijo. Tenía apenas 3 meses, y ese cascabel había lo dormido con él, había llorado con él, había estado con su leche agria y su cobija azul. Metí los dedos entre las varillas, me raspé los nudillos cuando se me quedó pegado un poco de engrudo en la uña. La cinta roja venía manchada de algo oscuro como lodo seco, o como café derramado. ¿Qué traes ahí, Julián? El cohetero me miró desde el otro lado del patio. Era flaco, de bigote ralo, con los brazos llenos de quemaduras pequeñas. Traía un cigarro apagado pegado al labio por costumbre, aunque todos sabíamos que cerca de la pólvora no se fumaba. Cerré el puño. Nada la palabra me salió rota. Él no insistió. Bajó los ojos al toquerito y siguió amarrando una rueda de luces. En un pueblo como el nuestro, la gente sabía preguntar con la mirada. Y bien sabía callarse cuando el silacio olía a pleito. Yo tenía 27 años. Marisol tenía 25. Llevábamos 2 años casados por la iglesia y 3 meses aprendiendo a ser padres a jalones sin dormir, contando monedas para los pañales y el atole. Vivíamos en un cuarto pegazo a la casa de mi madre, con techo de lámina y una ventana que daba a los surcos de tabaco. Cuando llovía, el agua caía por una esquina y poníamos una cubeta azul. Cuando hacía calor, la cama olía a sudor, leche y jabón de gardenia, el jabón que usaba Marisol desde que la conocí. Ese jabón fue lo primero que me vino a la nariz al apretar el cascabel, no pólvora, no lodo. Gardenia miré hacia la calle. Al fondo se veía la torre de la iglesia, blanca y cuarteada. Las mujeres estaban colgando papel picado para la fiesta de San Isidro. Los niños corrían con vasos de tepache. La banda ensayaba una marcha torcida que se perdía entre los ladridos de los perros. En medio de todo eso, mi hijo no estaba conmigo. Estaba en casa con Marisol, o eso creía yo. Años después, todavía puedo recordar cómo se me secó la boca. Hay dolores que no entran de golpe. Primero se sientan a tu lado, luego te ponen la mano en la nuca, después te obligan a mirar. Guardé la cascabel en la bolsa de mi camisa. Voy por más mecate, le dije a Lorenzo. Él asintió sin verme. Caminé por la calle principal, pasando frente a la tiendita de Doña Cuca. Ella estaba acomodando refrescos en una hielera. Al verme, dejó una botella en el aire un segundo de más. ¿Todo bien, mijo? Sí. Mentí tan mal que hasta un perro me siguió con la mirada. En la esquina, los viejos jugaban dominó bajo un mezquite. Mi tío Rómulo levantó la cara. Llevaba sombrero blanco y camisa planchada, como si la fiesta ya hubiera empezado. Julián, dile a tu mujer que le quedó bueno el mole para la comida del comité. Me detuve. ¿Cuál mole? Mi tío chasqueó la lengua sin saber que acababa de abrir una puerta. El que llevó en la mañana al rancho de don Arcadio. Para los señores de la bodega. ¿No fuiste? Negué con la cabeza. Una mula pasó jalando un remolque de hojas secas de tabaco. El polvo me pegó en la cara. Mi tío siguió hablando, pero sus palabras llegaron como desde un pozo. Marisol me había dicho que esa mañana no salió, que Mateo había estado molesto de la panza, que por eso no pudo llevarle tortillas a mi madre. Yo había creído porque uno cree lo que necesita para no romperse. Llegué a la casa casi corriendo. La puerta de lámina estaba entornada. Adentro el cuarto olía a leche hervida y a gardenia. Mateo dormía en una hamaca chiquita con los puños cerrados junto a la cara. Tenía un calcetín puesto y el otro. Marisol estaba de espaldas, doblando pañales sobre la cama. Su cabello negro le caía húmedo hasta media espalda. Se lo había lavado, a media tarde. Eso tampoco era normal. En el pueblo las mujeres se bañaban temprano o ya de noche, cuando se acababan los quehaceres. Ella giró al escucharme. ¿Ya acabaron el toro? No le contesté. Saqué el cascabel, lo dejé sobre la mesa junto al molcajete. El sonido fue pequeño al tocar la madera, pero ella lo oyó como si hubiera caído una campana. Sus dedos se quedaron apretando un pañal. Luego hizo algo que yo conocía bien. Dobló la esquina de la tela en triángulo, una vez, 2 veces.
Lo hacía cuando estaba nerviosa, lo hacía desde novios. Cuando su mamá le preguntaba si yo ya la había besado detrás de la capilla. Oye, ¿dónde lo encontraste? Preguntó, no dijo. ¿Qué hace eso ahí? No pensé que se había perdido. Preguntó dónde. A veces la verdad se asoma por una rendija mínima. Dentro del torito dije. En la casa ejidal, Mateo se movió en la hamaca. El cascabel ya no estaba en su tobillo y sin él su pie se veía desnudo, como si le faltara un nombre. Marisol dejó el pañal. Caminó hacia el niño, pero no lo tocó. ¿Se le ha de haber caído ejidal? Fui un rato, me dijiste no saliste. Ella tragó saliva. En su cuello vi una marca rojiza, casi escondida bajo el cabello mojado. No era un golpe, no era rasguño de bebé. Parecía el roce de una barba, yo no la señalé. Todavía no. Fui a dejar comida, dijo. Tu mamá me pidió. Mi mamá estuvo conmigo en el tendido desde las 6. El cuarto se hizo angosto. Afuera, una gallina escarbó junto a la puerta. El mundo seguía con sus ruidos tontos, mientras el mío empezaba a rajarse. Marisol bajó la vista. Fue doña Cuca, entonces. Ya ni me acuerdo, Julián. Estoy cansada, eso sí era cierto. Tenía ojeras moradas. Las manos partidas por lavar pañales, una mancha de leche saca en la blusa. Yo quería agarrarme de eso. Quería decirme que estaba confundida, que la maternidad la traía vuelta a sombra, que no todo tenía que ser pecado. Pero el cascabel olía a gardenia y a humo de cigarro caro. En mi pueblo, casi nadie fumaba cigarros de filtro dorado. Don Arfi, sí. Él era dueño de la bodega donde compraban el tabaco. No era rico de ciudad. Pero en el Limón de los Perazas su palabra pesaba más que la del presidente municipal. Tenía camioneta blanca, botas limpias y una forma de tocar el hombro de los hombres como si les revisara la deuda. Había sido padrino de Lazo en nuestra boda porque mi suegro le debía dinero desde una mala cosecha. También había pagado parte del bautizo de Mateo. Para que el niño empiece con bendición, dijo. Marisol no lo miró cuando lo dijo. Solo apretó la servilleta entre las manos. Yo recordé eso en aquel cuarto. No quise ver de día. Uno no mira al toro completo cuando apenas le enseñaron el cuerno. ¿Quién estaba en la casa ejidal? Pregunté. Las mujeres del comité. ¿Y Lorenzo? Ella levantó la cara demasiado rápido. No, demasiado rápido. Ahí fue cuando mi mente escogió un culpable que pudiera soportar. Lorenzo era joven. Lorenzo rondaba la fiesta. Lorenzo tocaba los toritos y los cuartos de atrás. Héctor tenía fama de bailar pegado en las bodas. Era más fácil odiarlo a él que mirar hacia arriba. Hacia los hombres que nos prestaban dinero, nos compraban la cosecha y se sentaban en la primera banca de misa. ¿Te estás viendo con él? Dije. Marisol abrió la boca. No salió nada. Su silencio me quemó peor que una confesión. Agarré el cascabel y salí antes de hacer algo que después no pudiera reparar. En el patio, mi madre estaba lavando trastes en una tina. Me vio la cara y dejó caer una cuchara. ¿Qué pasó? Seguí caminando, Julián, no me detuve. Fui directo a la bodega de cohetes, detrás de la casa Hidalgo. Lorenzo estaba solo, cortando mechas con una navaja. Había luz naranja en sus manos. Lo empujé contra la pared, la navaja cayó al suelo. ¿Dónde viste a mi mujer? Él abrió los ojos. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Dónde? Lo agarré del cuello de la camisa. Olía azufre y sudor, no a gardenia. Suéltame, Julián. Estás loco. El cascabel de mi hijo estaba en tu torito. Lorenzo dejó de forcejear. Algo cambió en su cara. No culpa, miedo. Miró hacia la puerta. Yo no lo puse ahí. Entonces, ¿quién? Bájale la voz. Le pegué con el antebrazo contra el pecho. No fuerte. Lo suficiente para que entendiera que mi sangre ya no caminaba derecha. Dime, Lorenzo apretó la mandíbula. Yo no me meto en cosas de casados. Ya te metiste. No con tu mujer. Me quedé quieto. Él respiró hondo. Se acomodó la camisa. Luego dijo una frase que no entendí hasta mucho después. Hay toros que no los carga quien los arma. Afuera sonó un cohete de prueba. Los perros ladraron. Yo lo miré, esperando más. Habla, claro, no puedo. No puedes o no quieres. Lorenzo recogió su navaja. Tenía las manos temblorosas. Tengo a mi mamá enferma. Don Arcadio me da trabajo en las fiestas. Me da para las medicinas. Si digo algo, mañana no vendo ni cohetes ni cerillos. Sentí que el nombre me golpeaba en la nariz. ¿Qué tiene que ver don Arcadio? Lorenzo cerró la caja de mechas. Pregúntale a tu esposa por la pulsera azul. La pulsera azul. Marisol tenía una pulserita de cuentas, con una medalla de la Virgen de Talpa que usaba desde niña. Decía que se la dio su abuela antes de morir. Nunca se la quitaba ni para bañarse. En nuestra boda, cuando el padre nos pidió juntar las manos, la pulsera azul se enredó con mi rosario. Todos se rieron bajito.
Esa tarde, en el cuarto, no la traía. Me fui sin decirle más a Lorenzo, caminé hacia el rancho de don Arcadio por el camino de tierra. Los surcos de tabaco estaban altos, verdes, con las hojas anchas, moviéndose como lenguas bajo el viento. A los lados colgaban sartas de hojas secándose en galerones de madera. El olor era dulce y amargo, un olor que se te metía a la ropa y no salía ni con jabón. En el camino me encontré a mi suegra, doña Elvia. Venía con una canasta de pan, al verme se le borró el saludo. ¿Ya comiste, Julián? ¿Dónde estuvo Marisol en la mañana? La canasta le pesó de pronto. En tu casa, supongo, no me mienta. Doña Elvia miró hacia los lados. En los pueblos hasta los nopales parecen tener orejas. No hagas escándalo en fiesta, Pratrantro. Eso me dijo, no dijo. No pasa nada. No dijo estás equivocado. Me pidió que no hiciera escándalo. La vergüenza me subió desde el estómago hasta los ojos, porque entendí algo peor que la traición. Otros habían visto sombras antes que yo. Otros habían acomodado sus sillas para mirar cómo me caía. ¿Usted sabía? Ella apretó la canasta contra el pecho. Yo sé que mi hija anda desesperada ¿de qué? De vivir pegada a tu mamá, de contar pañales, de que le digan cómo cargar al niño, cómo lavar, cómo rezar. De que tú llegues molido y te duermas sin oírla. Me acerqué un paso. ¿Eso justifica que se revuelque con alguien? Doña Elvia cerró los ojos. La palabra había salido fea. Me arrepentí al instante, pero no la recogí. No hables así de ella, dijo. Es mi esposa, también es mi hija. Nos quedamos frente a frente, con el polvo pasando entre los dos. ¿Quién es? Pregunté. Su boca tembló. Vete a tu casa, Julián, seguí caminando. En la entrada del rancho de don Arcadio había bugambilias y dos perros echados a la sombra. La camioneta blanca no estaba. Un peón me dijo que el patrón había ido a revisar el templete para la fiesta. En el corredor, sobre una mesa, vi platos con mole seco en las orillas. Una servilleta bordada con la letra M estaba junto a un vaso. La letra de Solís. Me acerqué. Debajo del vaso había una cuenta azul, una sola, la levantera de la pulsera. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez segundos, tal vez una vida completa en miniatura. Sentí ganas de vomitar. Pensé en Mateo dormido sin su cascabel. Pensé en Marisol mojándose el cabello a media tarde. Pensé en don Arcadio poniendo billetes en la mano del padre para el bautizo. Sonriendo como si estuviera comprando indulgencias, un peón carraspeó detrás de mí. Guardé la cuenta azul. Dígale al patrón que vine, dije. ¿De parte de quién? Lo miré. De su ahijado. Esa noche la fiesta empecé con música de banda y olor a elotes asados. El pueblo se juntó frente a la iglesia. Las mujeres estrenaban blusas bordadas. Los hombres llevaban sombrero limpio. Los niños corrían con espuma en las manos. En el atrio, San Isidro estaba adornado con mazorcas, flores de cempasúchil fuera de temporada y hojas de tabaco atadas con listón. Yo llegué tarde. Marisol estaba junto a mi madre cargando a Mateo. Traía vestido amarillo, el que usó en nuestra primera posada como casados. Se veía hermosa. Eso fue lo más cruel. La traición no le quitó la luz de la cara. Al contrario, parecía iluminada por una fiebre que yo no conocía. Mateo movió el pie sin cascabel. Mi madre me hizo una seña para que me acercara. No fui, busqué a Lorenzo entre los teros, lo encontré junto al torito, amarrándose un paliacate en la frente. Cuando me vio, bajó la mirada. Luego vi a don Arcadio, estaba cerca del templete, hablando con el padre y con el delegado. Camisa blanca, cinturón de piel, sombrero fino. En la mano sostenía un cigarro apagado de filtro dorado. Lo giraba entre los dedos como quien acaricia una llave. Marisol también lo vio. No fue una mirada larga, fue peor. Fue una mirada entrenada para no quedarse. Ella bajó los ojos hacia Mateo. Luego dobló con los dedos la punta de su rebozo. Formando un triángulo pequeño, sentí que algo dentro de mí dejaba de pedir permiso. La banda empezó a tocar. Lorenzo se metió bajo el armazón del torito. Los niños gritaron. Las primeras chispas salieron hacia el cielo. El torito corrió dando brincos, escupiendo luz verde y rojas. La gente se abrió en círculo, riendo, empujándose, cubriéndose la cabeza. Yo no vi la fiesta, vi panza carrizo donde había estado el cascabel de mi hijo. Vi la cinta roja manchada. Vi la cuenta azul en mi bolsillo. Cuando el torito se apagó, todos aplaudieron. Lorenzo salió sudando con la cara tiznada. Yo crucé el atrio antes de que alguien me detuviera. Me planté frente a don Arcadio. Necesito hablar con usted. Él sonrió sin enseñar los dientes. Mañana, Julián. Ahorita estamos en fiesta. Ahorita el padre dejó de sonreír. El delegado miró hacia otro lado. Mi tío Rómulo se levantó de su silla. Don Arcadio me puso una mano en el hombro.
la misma mano con que contaba deudas. No te conviene levantar la voz, me quité su mano, el murmullo empezó alrededor. Así nace el escándalo en los pueblos, primero como mosca, luego como en hambre. ¿Por qué estaba la pulsera de mi esposa en su rancho? Marisol se quedó inmóvil junto a mi madre, don Arcadio no parpadeó. No sé de qué hablas, saqué la cuenta azul y la puse en su palma abierta. De esto, él la miró apenas. Luego cerró la mano. Una cuenta no prueba nada. El cascabel de mi hijo estaba en el torito. Entonces cuida mejor a tu hijo. No fue la frase, fue el tono. Como si Mateo fuera una cosa mal guardada. Como si mi casa, mi cama, mi esposa y mi hijo fueran corrales que yo no supe cerrar. Lo empujé, no cayó. Apenas dio un paso atrás, pero el atrio entero hizo un ruido de espanto. Mi madre gritó mi nombre. Marisol empezó a caminar hacia mí, con Mateo apretado contra el pecho. Don Arcadio se acomodó el sombrero. Muchacho pendejo, esa palabra me soltó la mano, le tiré un golpe. Le pegué en la boca. Sentí sus dientes contra mis nudillos. Alguien me agarró por detrás. Otro me jaló del cinturón. El padre pidió calma. La banda dejó de tocar y a la medianota Marisol llegó frente a mí. Julián, ya. Sus ojos estaban llenos de agua. No lágrimas todavía, agua detenida. Dime que no, le dije. Ella apretó a Mateo. Aquí no, aquí sí. Por el niño. Dime que no. Marisol miró a don Arcadio. Una sola vez ahí en esa mirada se acabó mi matrimonio. No hizo falta que dijera nada. La gente lo entendió antes que yo. Hubo mujeres que se taparon la boca, hombres que bajaron los ojos. Mi madre se sentó como si le hubieran cortado las piernas. Doña Elvia apareció entre la gente y empezó a llorar sin ruido. Don Arcadio se limpió la sangre del labio con un pañuelo. Tu mujer vino, porque quiso. La frase cayó sobre el atrio como una piedra en un pozo. Marisol cerró los ojos. Yo sentí que el aire se me iba. Cállese, dije. Pero él siguió. Los hombres como él no saben perder en silencio. Pregúntate quién pagó las medicinas cuando nació el chamaco. Pregúntale quién le consiguió la cuna. Pregúntale quién iba por ella cuando tú estabas cortando tabaco y creyéndote muy hombre por traer 100 pesos. Me solté de los que me detenían. No para pegarle, para mirar a Marisol. ¿Desde cuándo ella movió la cabeza, Julián? ¿Desde cuándo? Mateo empezó a llorar. Un llanto agudo, recién estrenado, que me atravesó el pecho. Marisol lo meció por reflejo, pero sus brazos temblaban. Desde antes del parto, susurró, la iglesia quedó muda. Hasta los perros ofrecieron callarse, yo quise hacer cuentas. Los meses, las visitas al rancho, las tardes en que ella decía ir con su mamá, las veces que don Arcadio aparecía con pañales, con azúcar, con un costal de frijol, fue diciendo que era pollo de padrino. Quise contar para saber si Mateo era mío, pero los números se volvieron lodo. ¿El niño? Pregunté. Marisol me miró con una desesperación que todavía después de tantos años me visita en sueños. No sé, 2 palabras, no sé. Hay cuchillos más largos, pero pocos tan hondos. Mi madre soltó un gemido. Doña Elvia se llevó el rebozo a la cara. Alguien dijo, Dios mío. Don Arcadio guardó su pañuelo satisfecho de haber ensuciado todo. Yo miré a Mateo. Su cara estaba roja por el llanto. Tenía mi mismo remolino en el cabello, o eso había querido ver desde que nació. Tenía la barbilla de Marisol, los dedos largos, la boca temblando como pajarito sin nido. No era una prueba, era un bebé y yo lo amaba desde antes de saber si la sangre sabía mi nombre. Me acerqué a Marisol. Ella retrocedió un paso. Eso también me dolió. Dame al niño, dije. No, dámelo. No me lo quites. Mi voz salió baja, no te lo estoy quitando. Lo estoy cargando, no sé por qué me lo entregó. Tal vez porque mis manos estaban abiertas. Tal vez porque en medio de todo, todavía me conocía. Mateo cayó en mis brazos con su calorcito de leche. Se calmó un poco al pegar la cara a mi camisa. Metió una mano en mi cuello y cerró los dedos. Yo olí su cabeza. Olía a sudor de bebé, a maicena, a casa. Entonces lloré. No con gritos, no como en las películas. Lloré parado frente a todos, con mi hijo en brazos y la camisa manchada de pólvora, mientras el pueblo entero veía cómo se me caía la hombría que me habían enseñado a defender. Don Arcadio dio un paso hacia Marisol. Vámonos. Esa palabra encendió otra cosa. Mi madre se levantó. Usted no se lleva a nadie. Nunca había oído a mi madre hablar así. Era una mujer menuda, de manos resecas, que rezaba antes de dormir y nunca discutía con hombres de sombrero caro. Pero esa noche se paró entre don Arcadio y Marisol como una puerta de mezquita. Esa muchacha decidirá lo que tenga que decidir, dijo. Pero no se la lleva como costal de tabaco. Don Arcadio la miró con desprecio. No se meta, doña Petra.
Me metí desde que usted puso dinero en la pila de bautizo de mi nieto. El padre bajó la cabeza, ahí entendí otra parte, no toda, todavía, pero sí bastante. Don Arcadio no solo había pagado por generosidad, había puesto su nombre alrededor de mi familia como un alambre. El bautizo, la cuna, las medicinas, la deuda de mi suegro, el trabajo de lo no es precio del tabaco. Todo era una red, y nosotros, por jóvenes, por pobres, por orgullosos, habíamos caminado dentro pensando que era sombra. Marisol habló al fin. No me voy con usted. Don Arcadio giró hacia ella. No sea ridícula. Ella se encogió, pero no bajó los ojos. No me voy. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Con él? Me señaló. Después de esto nadie te va a mirar igual. Marisol apretó las manos vacías contra su pecho. Sin Mateo ya nadie me miraba igual. El comentario quedó flotando. Yo no supe si será queja, confesión o desetopedida. Don Arcadio se acercó a ella. Yo di un paso con Mateo en brazos. Lorenzo desde la orilla también se movió. Mi tío Rómulo se puso junto a mi madre. Poco a poco, otros hombres hicieron lo mismo. No por mí, quizá, no por justicia. A veces un pueblo trata de reconocer a sus verdugos, pero cuando los reconoce su vergüenza se acomoda diferente. Don Arcadio entendió. Soronrio, con la boca. Mañana hablamos de sus cuentas, luego se fue, nadie lo detuvo. Esa fue otra lección amarga. Los poderosos casi nunca huyen. Solo se retiran como si el camino también fuera suyo. La fiesta terminó temprano. Los cohetes quedaron sin quemar. San Isidro siguió adornado en la puerta de la iglesia, con sus hojas secas y sus flores cansadas. La banda guardó los instrumentos. La gente se dispersó en grupos pequeños, hablando bajito, llevando nuestra desgracia como pan caliente. En casa, Marisol y yo nos sentamos frente a frente cuando dormía entre los dos, en la hamaca, sin cascabel. Yo lo había puesto sobre la mesa. La llama de una veladora temblaba junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mi madre se quedó en el patio, fingiendo barrer para no nos dejar solos todos. Doña Elvia en la cocina, adorando con un trapo en la boca. Marisol tenía los ojos hinchados, ya no se veía hermosa, se veía de 25 años. Nada más. Una muchacha cansada, rota, con leche en los pechos y una mentira demasiado grande para su espalda. No sé cómo pasó, dijo. Yo solté una risa, sin risa. Sí, sabes. Ella miró la mesa. Fue después de que Mateo, después de que me dijeron que podía perderlo. Tú estabas en el corte. Tu mamá estaba enferma. Mi mamá no tenía dinero. Don Arcadio llegó al centro de salud con la camioneta. Dijo que ayudaba por ser padrino. Yo tenía miedo. Y después, ella dobló la esquina de su falda en triángulo. Después, ¿ya no supo cómo salir? ¿Te obligó? Esa pregunta me costó años entenderla. En ese momento quería que dijera que sí. Quería un monstruo completo para poder llorarlo sin mirar grietas. Ella se quedó callada tanto tiempo que la veladora tronó. No como tú estás pensando, dio al fin. Nunca me puso un cuchillo. Nunca me amarró. Pero cada vez que decía que no, hablaba de la deuda de mi papá, de tus jornales, de las medicinas, de que podía decir cosas, de que podía ayudarte a hundirte. Me tapé la cara. ¿Lo querías? Marisol lloró entonces, no escandalosa, no pidiendo perdón a gritos. Las lágrimas les salieron como agua de cántaro rajado. A veces creí que sí, porque me miraba como si yo no fuera solo una muchacha con leche derramada en la blusa, porque me llevaba lejos del cuarto, porque no me corregía todo, porque me decía que yo merecía más. Me miró, luego entendí que no era amor. Era una puerta pintada, en una pared, yo escuché, cada palabra me quitaba y me daba algo. Me quitaba la idea sencilla de una esposa mala y un marido bueno. Me daba una verdad más sucia, más difícil de cargar. Pero la traición seguía ahí. No se volvía pequeña porque tuviera explicación. ¿Mateo es mío? Ella se mordió el labio. No lo sé. Asentí, el movimiento me dolió en el cuello. ¿Mañana te vas con tu mamá? Marisol cerró los ojos y Mateo miré la hamaca. Mi hijo respiraba con la boca entreabierta. Un hilo de leche seca le brillaba en la miscusura. Se queda conmigo esta noche, Julián. Esta noche no discutió. Tal vez porque ya no tenía fuerza. Tal vez porque entendió que yo necesitaba unas horas para despedirme de una versión de mi vida. Esa noche no dormí. Me senté junto a la hamaca y moví a Mateo con el pie despacio. Cada tanto, tocaba el cascabel sobre la mesa. No lo amarré de nuevo. Me parecía que si sonaba iba a anunciar otra desgracia. Al amanecer los gallos cantaron sobre un pueblo crudo de vergüenza. Marisol salió con una bolsa de ropa. No llevaba la pulsera azul. Muñedo una marca clara, como si la piel recordara lo que ella quería olvidar. Me pidió cargar a Mateo. Se lo di y lo besó en la frente durante mucho rato.
Luego me lo devolvió. Voy a arreglarme, dijo. No le creí. Durante semanas no le creí nada. Se fue a casa de su madre. Don Arcadio mandó decir que quería cobrar todas las deudas. Mi suegro perdió una parcela chica. Lorenzo dejó de trabajar en las fiestas y se fue a Tepic a vender cohetes en un mercado. El padre nunca volvió a mencionar el bautizo. Mi madre envejeció en un mes. El pueblo habló hasta cansarse. Unos dijeron que yo era poco hombre por no haber matado a don Arcadio. Otros dijeron que era poco hombre por haber llorado. Las mujeres dijeron cosas más bajas, mientras lavaban ropa en los lavaderos. Algunas llamaron a Marisol sinvergüenza. Otras callaron con una rabia vieja en los ojos, como si la historia les tocara una costilla. Yo seguí cortando tabaco, con Mateo amarrado a mi espalda algunas mañanas, cuando mi madre no podía cuidarlo. No sabía si era mi sangre, pero sabía reconocer su llanto entre todos los llantos. Sabía cómo se calmaba si le cantaba una canción tonta sobre un burro. Sabía que cerraba la mano izquierda antes de dormir. Sabía que me buscaba con los ojos cuando entraba al cuarto. Eso me bastó más de lo que mi orgullo quería admitir. 2 meses después, Marisol regresó no a vivir, a hablar. Llegó una tarde de lluvia con el cabello trenzado y un rebozo gris. Traía la cara más delgada. En la mano sostenía un sobre blanco manchado por las gotas. Yo estaba reparando la pata de una silla, Mateo dormía adentro. Fui a Tepic, dijo. Dejó el sobre en la mesa. No lo abrí. ¿Qué es? La prueba. La miré. En aquel tiempo esas cosas no eran tan comunes para nosotros. Costaban dinero, costaban viajes, costaban valor. Ella había vendido sus aretes de boda para pagarla, me dijo después. Mis dedos tocaron el papel. No lo abrí todavía. ¿Tú ya sabes? Ella asintió. Sí, la lluvia golpeaba la lámina del techo. Ese sonido me acompaña todavía cuando recuerdo. Abrí el sobre, leí despacio, como si cada palabra estuviera escrita en otro idioma. No entendí todo, pero entendí el número, entendí la conclusión. Mateo era mi hijo, me senté, no por alivio, por cansancio. Todo mi cuerpo se aflojó, como si hubiera estado cargando un costal mojado durante meses. Lloré otra vez, pero distinto. Marisol no se acercó, se quedó de pie, aceptando que esa alegría no la absolvía. Quería que lo supieras, dijo. Doblé el papel, gracias. La palabra salió seca. Ella sintió. También fui con el delegado. Y con otras mujeres levanté la cara. ¿Qué mujeres, Marisol? Apretó el rebozo. No fui la única, ahí estuvo el último giro del cuchillo. Don Arcadio no había sido solo mi desgracia. Era una costumbre escondida bajo sombrero limpio. Había muchachas, viudas, esposas de jornaleros, hijas de deudores. Algunas nunca hablaron. Otras habían aprendido a vivir con el asco como se vive con una piedra en el zapato. Marisol, con todo su pecado y su miedo, había empezado a decir nombres. No lo hizo por mí, no lo hizo para salvar nuestro matrimonio. Lo hizo porque una noche, frente a todo el pueblo, el hombre que la tenía agarrada de las deudas la llamó ridícula, y algo, por fin, se le rompió hacia afuera. Meses después, don Arcadio perdió la presidencia del comité de productores. No fue cárcel, no fue justicia completa. En los pueblos la justicia muchas veces llega coja y tarde, pero varias familias dejaron de venderle. Un sobrino suyo tomó la bodega. Él se mudó a Compostela, donde dicen que abrió otro negocio y siguió usando camisas blancas. Marisol no volvió conmigo, eso debo decirlo claro. Hubo quienes esperaban que, siendo Mateo mío, todo se remendara. Como si la sangre del niño fuera hilo suficiente para coser una cama rota. Mi madre me dijo una noche que el perdón también era de hombres. Yo le respondí que sí, pero que perdonar no siempre significaba abrir la puerta. Marisol alquiló un cuarto detrás de la tortillería de San Blas. Trabajó moliendo masa, luego vendiendo comida. Venía a ver a Mateo los domingos. Al principio yo me quedaba parado en la puerta, contando los minutos. Ella le traía plátanos, camisetitas usadas, juguetes de madera. Nunca volvió a ponerse jabón de gardenia. Usaba jabón neutro sin olor. Con los años aprendimos a hablarnos sin sangrar cada vez. No fue bonito, no fue una historia de esas donde el amor vence todo. El amor no venció. El amor quedó herido en una silla, mirando cómo otros recogían los platos. Mateo Cresciosio. Le dije la verdad cuando tuvo 16 años, porque en los pueblos las verdades viejas vuelven montadas en la lengua de cualquier borracho. Se la dije una tarde, bajo el mismo mezquite donde los viejos jugaban dominó. Él escuchó sin interrumpir. Tenía mis manos, tenía los ojos de su madre. Cuando terminé sacó de su bolsa el cascabel de cobre. Yo se lo había guardado en una cajita durante años. Él lo encontró de niño y lo adoptó como amuleto, sin saber todo el peso que cargaba.
Preguntó. Asentí, lo hizo sonar. El tintineo fue el mismo. Chiquito, terco. Entonces por eso nunca lo amarraste en mi cuna, dijo. No supe qué contestar. Mateo cerró el moledor del cascabel. Mi mamá me quiere, dijo. Sí, tú también, sí. Miró hacia los surcos, ya no de tabaco como antes, sino de frijol y calabaza. El pueblo había cambiado. La casa ejidal tenía pintura nueva. La iglesia seguía cuarteada. Los hombres que se creían eternos se fueron muriendo o encogiendo. Las mujeres hablaban más fuerte en las reuniones. Entonces voy a cargarlo yo, dijo Mateo. No pidió permiso, se quedó con el cascabel. Ahora han pasado muchos años. Cuento esto desde una casa distinta, con techo firme, una ventana que no gotea. Ya no corto tabaco. Manejo una camioneta de carga y llevo fruta a Tepic. Mi madre murió tranquila con Mateo tomándole la mano. Marisol vive cerca del mar. A veces me manda mensajes cortos en cumpleaños. Nunca volvió a casarse. Cuando la veo en alguna fiesta o en el mercado ya no siento que el suelo se abra. Siento una tristeza vieja, como una cicatriz que duele antes de llover. Ella me saluda con cuidado. Yo le respondo igual. Hay perdones que no abrazan. Solo dejan de morder. La última vez que coincidimos fue en la fiesta de San Isidro, la misma donde todo se quebró. Mateo, ya hombre, llevó a su hija pequeña. La niña corría por el atrio con un vestido rojo, persiguiendo burbujas. En su tobillo traía una cinta nueva, sin amuletos, sin miedo. La banda tocaba desafinado. Olía elote asado, chata, tierra caliente y a pólvora. Cuando encendieron el torito, todos se apartaron riendo. Las chispas subieron al cielo verdes y doradas. Por un momento vi mi juventud correr bajo ese armazón de fuego, mi rabia, mi vergüenzas, mi amor maltratado, mi hijo llorando en mis brazos. Mateo estaba junto a mí. Metió mi mano en la bolsa y sacó el cascabel de cobre. Lo sostuvo entre los dedos, mirando las chispas. No lo hizo sonar, solo lo dejó quieto en la palma, mientras el torito ardía hasta quedarse sin luz.